Gato Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este Faro Refrán, que tú decías que la palabra refrán te llevaba al meme directamente. Pero mira, antes de comenzar te quiero preguntar por un seudónimo con el que vamos a arrancar durante los primeros minutos esta conversación. Así que, ¿cuál eliges? Mi seudónimo va a ser Hacendado. Hacendado. Muy neutro. Lo voy a apuntar yo también, porque por si acaso me retracto luego. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar. Este es un viaje que empieza en el mar y termina en un faro. Sí. Entonces, ¿cuál es la tuya? A ver, estás hablando con alguien de Jaén. Esto lo sabes. Que esto es mar, o sea, mar a nivel orilla, si acaso. Mar de olivos mucho, mar de nubes. Mar... O sea, ¿piscina grande cuenta? Cuenta. Cuenta. Es que estas son mis memorias acuáticas primeras. Sobre todo de sándwiches helados. ¿Ah, sí? Esta es mi memoria. Esta es la felicidad primera que yo recuerdo. Sándwiches helados en Sí, la piscina. por la noche. Podría tener dos colores, normalmente blanco y marrón. Exacto. Que se correspondía con nata y chocolate, claro. Sí. Y esto es un poco mi bautismo acuático, tal como yo lo recuerdo. Mar es que es una relación un poco difícil la que tengo. ¿Por qué? Me mareo en alta mar, mucho. Entonces, además con episodios un poco traumáticos ha habido. Rodeando las Islas Británicas y queriendo que se rodeen lo antes posible. Entonces, esta parte me hace un poco alejarme prudencialmente a lo que es la orilla. Y luego, dentro de lo que es esa orilla, tengo recuerdos, sobre todo, un poco en diferido a través de fotos. O sea, yo creo que la primera vez que recuerdo el mar es de verme a mí en una foto en el mar, con esa familia que es la mía, pensando por qué íbamos a Almería en septiembre, que creo que posiblemente ya estaba en el límite de hacer frío. Y sobre todo recuerdo hacer muchos castillos de arena. Sí, esto es un poco la conclusión más importante que he sacado del mar, es esta cuestión de jugar en la orilla, de hacer castillos, y el mar se los lleva. Eso es un poco la parte, la moraleja final, digo por ir un poco centrándonos en algo un poco algo, de provecho. Vale. ¿Cómo era tu pueblo? ¿Cómo es tu pueblo en el que te criaste? Yo nací aquí en Madrid, en un hospital en el 12 de octubre, pero mis padres ya vivían en un pueblo que se llama Orcera. Es un pueblo venido a menos, como tantísimos otros de España, que en una generación ha perdido posiblemente casi la mitad de sus habitantes. Es un pueblo amable, muy bonito, rodeado de verde. Y esto a mí me dio mucha cancha para hacer calle de pequeño. Y también en cierto momento hacer muchos viajes. Y esto es parte también de lo que supone la España rural, que es estar lejos de muchas cosas y tener que viajar para acceder a ellas. Porque Orcera, ¿cuánto está de Jaén? De la ciudad de Jaén, quiero decir. De Jaén City está a 2 horas, y está a 2 horas de Albacete. Está en una esquina, o sea, esto que Quevedo decía de esa zona que era un corcovo del mundo. Y es así, es un poco como un rincón que pertenece a Jaén, como podría pertenecer a Laponia o a Teruel, da un poco igual, o sea, está un poco en medio de la nada. Entonces realmente para hacer muchas cosas también hay que estar dispuesto a viajar, aunque las carreteras de esta parte del mundo siguen siendo bastante difíciles. Pero bueno, vámonos a cuando eres niño, sí, ¿no? Tu familia se instala allí, sí. De Madrid decide irse a Orcera a vivir allí. Es una apuesta que hacen tus padres, ¿no? Es un arranque romántico. ¿Es un arranque romántico? Sí. Tengo unos padres muy románticos. ¿Ah, sí? Sí. Casi inspira aquello, ¿eh? Sí. Porque ellos les marcó un verano en los Pirineos, y yo creo que eso les fue su filosofía de vida viene marcado por esto, por
por ese sueño idealista de la naturaleza. ¿Y tú cómo te recuerdas de pequeño? ¿Alguna vez has dicho, yo era un niño bastante intenso? Sigo siéndolo, claro. Creo que era un poco repipi. Con 11 años empecé un programa en la radio local que se llamaba Locos por la Clásica. O sea, con eso ya te digo todo. ¿Qué pasó aquel verano del 94? Cuando Verano del estabais 94. en Santiago de Compostela, Gran año, ¿eh? se pone a llover. Pues esto fue unas vacaciones en las que mis padres y mi hermano y yo estábamos en Santiago, que claro, suele llover en cualquier época del año, entonces nos refugiamos ante una tormenta un poco imprevista en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que a mí me impresionó muchísimo. A mí esa masa de sonido que salía de la orquesta no me la podía creer. O sea, esta sensación de decir, pero esto ¿cómo es posible que salga este sonido de aquí? Y eso me hizo, a partir de ahí, querer investigar más sobre música y sobre orquestas y sobre música clásica y pedir que quería escuchar instrumentos y tocar el oboe, que era el que más me llamaba la atención. ¿En tu casa antes de ese concierto había afición a la música clásica? ¿Tus Había padres discos, ponían había pero discos. de música clásica? De muchas cosas y entre ellos de música clásica. Pero fue en ese concierto Sí. en Santiago cuando te quedaste, lo has descrito alguna vez como un ataque de musicofilia, Claro, ¿no? Algo así. Claro, es un efecto, yo creo que le pasa a más gente, ¿no? Ese momento de como un síndrome de Stendhal a partir del sonido. Y claro, esto, fíjate, lo importante que es que es que llueva de forma imprevista y que haya orquestas accesibles. Cuando llueve, como aquella vez llovió en Santiago, ¿no? Sí. ¿Tu mente se va a algún lugar? La verdad es que no, pero a lo mejor a partir de ahora que me lo recuerdas, va a ser un bonito mecanismo de desviación el relacionarlo con aquel momento vital. Tu Magdalena de Proust. Totalmente. Sí. Voy a utilizar este mecanismo. Buena pista. Mira, decías que te empeñaste en tocar el oboe. Luego, ¿quién te regaló el clarinete? El Ayuntamiento de Orcera. El Ayuntamiento de Orcera. Porque invirtieron en una banda nueva en la que hacían falta muchos clarinetes. Y puede ser que en tu casa se oyera algo parecido a esto durante muchos meses. ¿Esto de dónde lo habéis sacado? Esto es el equipo de documentación de la SER. O sea, a lo mejor aquí habéis mandado a alguien a que aprenda a tocar el clarinete. ¿O esto es Algo parecido, esto es maravilloso? sí. A ver, estos serán ya los meses segundos. Hay etapas peores, ¿eh? Claro, porque he pensado, cuando alguien, un niño, Sí. decide aprender a tocar pasa con el piano, la guitarra, pero claro, el clarinete todo el día con Claro. el tú, ¿no? Sí. A ver, esto además en el proceso de aprender a tocar un instrumento hay unos primeros momentos donde lo que sale de allí es menos cercano a la música y por ende un poco más molesto, puede ser. Pero claro, a la vez que un instrumentista gana en habilidad, también gana en potencia de sonido. Entonces es verdad que el arte puede ser cada vez más elevado, pero de verdad se escucha más. Entonces esta especie de arrullo gentil que soy aquí en el clarinete, esto llega a ser más potente, claro. Es verdad que puede ser Mozart o puede ser Scriabin, pero oye, se oye mucho más, ¿eh? Y tú que te habías criado eso, ¿no? En un pueblo pequeño, en Jaén, y de repente vienes a estudiar a Madrid, al conservatorio. Dime cómo fue ese cambio para ti. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo es el momento en el que llegas a Madrid a estudiar música? Yo tenía 15 años y entonces vine a Madrid porque era más accesible todo y más fácil combinar el instituto con el conservatorio, que esto es un reto para cualquier adolescente que echa mucho tiempo con su instrumento musical. Bueno, fue un periodo difícil en cuanto a cambiar mi vida para acomodarla a la música, o sea, estar en un sitio por la música, siendo bastante joven. A la vez el conservatorio, sobre todo llegado al Conservatorio Superior de Madrid, fue un alivio encontrar a un montón de jóvenes colegas que el centro de su vida era también la música. ¿Y cuándo te vas a París? Y luego a Londres, cuando has dicho que estabas acostumbrado a viajar también, Sí. en distancias más cortas, entiendo, cuando te tenías que mover de Orcera a otros Sí. lugares, pero de pronto Madrid, París, Londres. Sí, Londres sí que me cambió mucho la vida. Claro, yo después de estudiar aquí durante un tiempo en Madrid, esto fue en 2009, fui a hacer un máster a Londres
el cual ya casi después se me olvidó volver, porque ya me tiré allí 7 años. Y esto sí que fue un periodo de crecimiento muy grande por conocer muchas otras cosas, muchas otras formas de pensar, y sobre todo por hacerme más valiente por imitación de lo que veía allí. Ujú. ¿Eso cómo lo traducimos? Pues porque allí hay un espíritu muy proactivo de que todo el mundo me refiero en cuanto al globo, es un espacio accesible y abordable, de que pueden hacer un festival en cualquier pueblo del país, o sea, de Inglaterra o en cualquier otro, y esta especie de ambiente un poco emprendedor y aventurado, creo que me sorprendió mucho y me inspiró mucho. Es un país que tienen esta especie de confianza de todo va a salir bien, que a veces es una especie de inflación de ese dicho de va a ir bien todo, pero a la vez es un... recuerdo que lo que más me decían es que yo decía mucho la palabra no, que todo el rato decía cosas negativas, y creo que realmente hay un espíritu en el mundo anglosajón en general y posiblemente en Inglaterra, que realmente bueno, es bastante curioso en cuanto a eso. ¿Por qué el músico Daniel Broncano se ha puesto de seudónimo Hacendado? Por humor, por coger una marca blanca. No tiene... Bueno, no sé. ¿Tú le ves alguna otra explicación? La verdad es que he tenido dudas. Ya. He pensado, igual tiene que ver con Hacienda, con una... No, perdón. Con la hacienda de alguien. Ah, con la hacienda de alguien. Claro. No, ha sido bastante al azar. Yo llevo todo el día pensando en el entorno rural, desde que he estado estudiándote. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, al pensar hacendado, no he pensado en una marca blanca, no he pensado en hacienda, he pensado en una hacienda. No, era totalmente... Siento decepcionarte. No tiene ninguna explicación más allá de la marca blanca. Mira, hemos puesto a un niño aprendiendo a tocar el clarinete. Sí. Pero voy a ver si te reconoces en esta actuación. Vale. Me reconozco. 30 de agosto del año 2012 es. Vale. Esto es Mozart. Esto es el quinteto para clarinete de Mozart. Es que es muy bonito, ¿eh? ¿Estás en Londres? Sí. Esto es una de mis canciones favoritas. Mozart era bastante genio, pero como todo genio, no todas sus obras son un monumento. Pero es que esta lo es. O sea, este quinteto para clarinete, él era un visionario. O sea, él si hubiese conocido la guitarra eléctrica, habría hecho maravillas. Era un tipo con una mente abierta. Digo esto porque el clarinete era un instrumento súper nuevo en esa época, y él fue el primero que, con su colega Anton Stadler, investigó todas las posibilidades de un instrumento que era un recién nacido, ¿no? Y bueno, había otros compositores que escribían para este instrumento como un cuerno de caza, o sea, haciendo cosas muy, muy básicas, y que Mozart le dio una oportunidad de decir, oye, voy a componer música ambiciosa, que imita un poco casi el canto, y esto tenía una mente bastante innovadora, que de hecho, si hubiese vivido más, creo que hubiese sido increíble a lo que hubiese llegado.
Daniel Broncano, ¿tú recuerdas este día, el 30 de agosto del 2012? ¿Recuerdas ese concierto que hiciste después? ¿Con quién estabas? Esto era en un barrio al sudeste de Inglaterra que se llama Charlton, en una serie de conciertos, en un ciclo que se llama Charlton Concerts, en una especie de palacio no sé, del siglo XIV. Bastante bueno. De hecho, es que este día fue un día bonito. Este era yo vivía cerca. Esta es una parte súper verde de Londres, bueno, como Londres ha ido creciendo, absorbiendo lo que eran los antiguos pueblos y ciudades alrededor de Londres, pues esto es una zona bastante boscosa. Muy buen día aquel. ¿Estabas ya con tu chica, con Felicity? No. ¿Ya os conocíais? Creo que no. No lo recuerdo muy bien. Posiblemente. Fue alrededor, si no era entonces, fue por aquel momento. Sí. ¿Cómo es la historia con Felicity? Que luego ha sido clave, aunque ahora no está, pero ha sido clave en uno de tus proyectos vitales, ¿no? Sí. El que tienes ahora, el Festival Música en Segura. Pero cuéntame cómo es la historia con Felicity Smith. Felicity era neozelandesa. Nos conocimos en el Royal College de Londres. De hecho, en un proyecto en el que tocábamos durante 10 días juntos. Yo había estado escribiendo su nombre siempre mal en la partitura por las referencias que yo tenía que dar a ella y entonces después del concierto empezamos a hablar de oye, ¿cómo se deleta tu nombre, por cierto? Y acabó siendo mi mujer. Estamos hablando de 2013. Y al poco empezamos, entre otras muchas cosas, a soñar con hacer un festival de música en Segura de la Sierra. ¿Ella conoció Segura de la Sierra? Sí. Sí, fuisteis juntos. Sí, Segura de la Sierra es el pueblo que está encima de Orcera, que realmente es una estampa, es oficialmente uno de los más bonitos de España. Y esto surgió como una especie de forma de también fomentar o buscar nuestros propios conciertos y de crear algo bonito para un público internacional. Y sí, ella fue parte de un poco del sueño inicial de este festival. Ella murió unos meses antes de esta primera edición, en 2014, lo cual, bueno, claro, pues puso patas arriba en mi vida. Digamos que durante un tiempo puso en stand-by toda esta parte tan importante que era para nosotros echar tiempo en montar este festival, pero que hizo luego pues darle un sentido añadido al festival, ¿no? Por completar algo que habíamos empezado juntos y por bueno, le añadió un significado extra, por supuesto. Claro, porque igual... O sea, ¿cuánto cuesta montar un festival? Porque no La digo vida económicamente, entera, ¿no? Pero digo, cuando hablas de un proyecto, es mucho tiempo, muchas horas, convencer entiendo que claro, al ayuntamiento, contagiar, ¿no? Al ayuntamiento, sí. Oye, que quiero hacer aquí un festival, pero bueno, ¿cómo festival quieres hacer aquí? Hombre, es claro. muy significativo lo que has contado de Londres, ¿no? Donde hay un festival en cada lugar. Y encima yo tenía 26 años o 25 años sin ninguna experiencia en gestión cultural. Esto sonaba un poco a cuento de hadas. Esto de vamos a hacer aquí un festival de música que puede venir mucha gente de muchos sitios. En mayo... una de las respuestas más míticas fue, pero hombre, si esto coincide con las bodas y los bautizos y las comuniones en mayo, esto es muy mala época, buscad otra. Porque aparte la idea inicial era no entretener a los turistas que vienen en agosto, sino hacer que la gente vaya por y para el festival, ¿no? Que vayan exprofeso para ello. Bueno, esto digamos que al final el festival ha tenido incluso más camino del que yo imaginaba inicialmente. Este es el 8º año que Sí. hacéis el festival, ¿no? Sí. Que haréis el festival Sí. en 2021. Felicity muere de un día de golpe, ¿no? Sí. No estaba enferma, no tenía nada. No. Y entonces, ¿tú cuánto tiempo pasa desde que ella muere hasta que dices, esto lo voy a sacar adelante? Pues unos meses, sí. Pasé en unos meses hasta que el instinto de supervivencia y de adaptación, pues en torno a 4 meses antes de la fecha de vida en la que todo estaba un poco en stand-by, sí decidí que claro que había que hacerlo, que esto no se podía quedar así. Y ahora es un lugar que
Que bueno, celebráis, como decimos, la 8ª edición en este 2021, en mayo. Yo desde luego he estado viendo las imágenes de estas ediciones de atrás y la que habéis preparado para presentar esta edición es verdaderamente conmovedor. Sí. Primero por los escenarios, porque los escenarios son la Era, la Iglesia de los Jesuitas, el Castillo, las plazas. Cualquier lugar es un escenario para hacer música. Cualquier escenario donde sea legal, yo creo que está bien que haya música. Y luego es muy bonito también el público, Sí. porque ¿no? Gente de todo tipo con sus botas de montaña, Sí. porque parece que la música clásica, ahora ya no, la verdad, pero durante mucho tiempo estaba metida en una especie de urna de cristal donde parecía todo Totalmente. demasiado riguroso y estricto, ¿no? Poco dado a la naturalidad. Sí, es cierto que ahora hay una corriente, y Música Insegura es seguidora de esto, de presentarlo de presentarlo sin profilaxis. O sea, de no hacer nada raro, nada más que ser un intermediario lo más directo posible entre la emoción que transmite el músico y el público. Y luego tenéis diferentes tipos de música, no es solo música clásica, ¿no? Es música clásica, jazz, Sí. Electrónica. Electrónica también hacéis. Sí. Es cualquier música que sea buena y cualquier música que te haga crecer la cabeza. También hay una parte de acción social con talleres de musicoterapia, que es una parte necesaria después de este periodo tan difícil para tanta gente con tantas relaciones cortadas, con tanto aislamiento. Y bueno, estos 16 conciertos son... otros años había una gran variedad de grupos de muchos países. Este año nos centramos en el talento nacional, que combinamos además con escenarios bastante... Bueno, realmente en el monte. Hay algunos que es público y cabras montesas y artistas. No, si te lo decía al principio, que llevo pensando en lo rural desde que he empezado a estudiarte esta mañana. Oye, ¿cuánta gente va a 35.000 en alguna edición? Han llegado a ir, ¿no? Sí, o sea, el público total en 2019 llegó a 15.000 personas, y esto hace que sea como la temporada turística más alta de la comarca. Las industrias culturales tenemos un rol importante en la creatividad. O sea, porque al fin y al cabo la creatividad es nuestra materia prima, y esto yo lo entiendo como una forma también de inspirar a otros a darse cuenta que hay más realidades posibles, que hay más formas económicas posibles en un mundo rural que muchas veces tiene como cuarta pared lo agrario, lo obvio, por decirlo de alguna forma. Y si en una comarca como esta ha cuadrado y ha progresado un festival de música primariamente clásica, bueno, hay muchísimas ideas que podrían cuadrar en el mundo rural, siempre que pasen por la imaginación, por echarle tiempo y trabajo. Y esto es la principal moraleja que voy sacando después de estos 8 años. Daniel Broncano, ¿quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida? No tengo ninguno, así tan... tengo varios. Es que elegir uno... a ver, puedo decir la respuesta obvia, que es mi madre, claro, eso es un poco obvio, ¿no? Por valores muy básicos, podríamos decir, que son al final los importantes. Que son la honestidad, el entender bien cuáles son las prioridades, lo más importante. Si estuviéramos ahora en un faro, ¿no? De noche, en un faro sonando el mar fuera, ¿qué música estarías escuchando? ¿Y con quién? Me han metido 2 preguntas ahí. Sí, ya son las últimas. Estaría un rato escuchando solo el mar. Después escucharía un poco el mar de Debussy, porque esto parece que te va a dar una sardina, un coletazo en la cara. ¿Y con quién? Hombre, solo, ¿no? Porque ya que estás en todo aquello, es que ¿para qué combinarlo con más cosas? Siento quedar de antisocial, pero creo que lo que haría. Daniel Broncano, muchas gracias por habernos A ti. acompañado esta madrugada aquí en El Faro de Láser. Gracias. Gracias. ¿Nos quedamos aquí en el faro? Escuchando a Debussy. Genial.